buscar en nuestras Biblias, en el libro de Proverbios, ahí vamos a estar en esta tarde. Aliste su Biblia porque la vamos a estar ocupando, vamos a estar viendo ahí algunos. Amén, amén. Bien, como le decía, aliste ahí su Biblia porque vamos a estar ahí viendo algunos versículos. Vamos a comenzar con Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Vamos a comenzar leyendo esos dos versículos. ¿Lo tiene, hermano? Amén. Dice así la palabra del Señor. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, háblanos al corazón en esta tarde. Que la carne no tome ninguna gloria, que todo sea para honra y gloria de tu nombre. Bendícenos, Señor, prospéranos, danos inteligencia y sabiduría para entender tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, amado hermano. Es un privilegio para mí estar en esta tarde con ustedes llevando la palabra del Señor. Y también es un privilegio contar con su presencia. Gracias por estar aquí en esta tarde. Bien, comprendiendo la voluntad de Dios es el título para esta tarde, comprendiendo la voluntad de Dios. Creo que todos como cristianos en algún momento de nuestras vidas, todos como cristianos nos hemos preguntado, nos hemos hecho esa pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? En algún momento de nuestra vida cristiana, ya cuando llegamos al Evangelio, nos hemos hecho quizás esa pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Creo que es normal hacernos esa pregunta. Es normal hacernos esa pregunta. Y a veces llegamos a ciertas ideas que son erróneas con respecto a la voluntad de Dios. Bien, voy a comenzar por el final. Voy a comenzar por el final del sermón. La voluntad de Dios para nuestra vida se llama Jesús. Esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. Se llama Jesús, Jesucristo. Eso es todo. Y como dice nuestro pastor Mario, punto y aparte. Pero esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. Jesús, se llama Jesús, Jesucristo. Él es la voluntad. Dice la Biblia que el Señor es la cabeza de la iglesia. Así dice la palabra del Señor. Así lo explica el apóstol Pablo, ¿verdad? Allá en sus epístolas, de que Jesús es la cabeza, Cristo es la cabeza de la iglesia. Y nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, al igual que en el cuerpo, cada parte del cuerpo cumple una función para la cual fue diseñada, igual nosotros cumplimos una función de la cual Cristo es el que nos revela su voluntad. Entonces, si tenemos a Cristo en el corazón, si Él guía nuestros pasos, si tenemos al Espíritu Santo en nuestro interior, entonces vamos a entender la voluntad del Señor, vamos a entender la voluntad de Dios para nuestra vida. Porque como le dije, ¿verdad? Cada parte del cuerpo reacciona a la voluntad a la orden que le da nuestro cerebro. Nuestro cerebro le da una orden a las manos, a los pies, y así es como funciona el cuerpo humano. Entonces dice el apóstol Pablo que Cristo es la cabeza y nosotros actuamos bajo la voluntad de Cristo. Cristo es el que nos guía y el que nos dice qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces Jesús es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo. Entonces vamos a ejecutar la voluntad de Cristo. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? Cubrirnos con Cristo, llenarnos de Cristo, hablar de Cristo. Eso es lo que debemos hacer, ¿verdad? Cubrirnos de Cristo, llenarnos de Cristo, hablar de Cristo a las demás personas. Hace unos domingos atrás hablábamos acerca de la verdad, hace como unos 4 o 5 domingos atrás hablamos acerca de la verdad. Decíamos en esa oportunidad, ¿verdad?, que debíamos ceñirnos con la verdad, cubrirnos con la verdad, porque la verdad forma parte de la armadura de Dios. Ahí está cuando Pablo describe la armadura de Dios, dice ahí la armadura del cristiano, dice ahí que debemos cubrirnos, ceñirnos con la verdad. Y decíamos en esa oportunidad que la verdad es la palabra de Dios. Y leímos en esa oportunidad un versículo donde decía que Jesús vino a revelar la verdad.
Y leíamos en esa oportunidad que Cristo dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Cristo es lo que necesitamos en nuestra vida. Jesús es la verdad que necesitamos en nuestra vida. ¿Y dónde aprendíamos acerca de eso? Que Cristo es la verdad que yo necesito. Lo aprendíamos aquí, leyendo mi Biblia. Leyendo mi Biblia. Entonces, en la Biblia encuentro acerca de Jesús. Encuentro acerca de que Cristo es la verdad que yo necesito. La Biblia es la palabra de Dios. También hablamos hace un par de domingos atrás acerca de los pactos. Decíamos que todos los pactos que encontrábamos en el Antiguo Testamento nos llevaban a un solo pacto, que es el pacto de Cristo Jesús, el pacto que hizo el Señor Jesús en la última cena. Todos los pactos que encontrábamos en el Antiguo Testamento tienen una referencia de Cristo, todos, desde el pacto de Adán, Abraham, David, todos esos pactos nos llevaban a un solo pacto, que es el pacto de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús es la única fuente de verdad que tenemos, y Jesús es lo que me va a decir cuál es su voluntad. Yo me someto a Cristo, me someto a la voluntad de Cristo. Tengo a Cristo en mi corazón, su espíritu, me dejo guiar por su espíritu. Entonces, por eso les decía que comencé con el final. Cristo es la voluntad para mi vida. Jesús es la voluntad que Dios quiere para mi vida. Bien, hay algunas ideas equivocadas con respecto a la voluntad de Dios. Veamos algunas de ellas. A veces nos hacemos algunas ideas que son erróneas acerca de la voluntad de Dios. Una de ellas es que Dios me va a dar un mapa que debo de seguir. Que Dios me va a dar un mapa que debo de seguir. Esa es una idea que nos hacemos a veces. Bien, cuando el pueblo de Israel anduvo vagando por el desierto, Dios no les da un mapa. Dios les dice, miren, solo sigan la columna de humo y la columna de fuego. Cuando la columna de humo se mueva y la columna de fuego se mueva, entonces ustedes se van a mover. Luego les dice, miren, construyan un tabernáculo y yo voy a habitar ahí en ese tabernáculo. Cuando la columna de humo se levante del tabernáculo, ustedes van a desarmar todas sus tiendas y van a caminar hacia donde la columna de humo se mueva. Igual pasa con el fuego. Entonces, ¿qué es eso? La columna de humo en el tabernáculo y la columna de fuego en el tabernáculo es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios. Estaba escribiendo un sermón que se llamaba El Tabernáculo y el Cristiano, pero por ciertas razones lo voy a dejar para otro día. Entonces, el tabernáculo para el cristiano es el Señor Jesús. En Él habitó la presencia de Dios cuando estuvo aquí en la tierra. Él era el tabernáculo. Todo lo que Dios le dice a los israelitas que construyan en el tabernáculo es una representación del Señor Jesús. Todos los instrumentos que Él le dice que ponga ahí en el tabernáculo, la pila para lavarse, para quemar el incienso, el altar de bronce, el arca con las tablas de la ley, todo eso tenía una representación en nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús es para el cristiano, el Señor Jesús es nuestro tabernáculo, porque allí en Él habita la presencia de Dios. Él está ahí en una sinagoga, abre el rollo, dice, de Isaías, y abre donde está la palabra que dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Entonces, eso es cuando el Señor le dice a Moisés, mira, cuando la nube se levante, entonces van a caminar. Él no les da un mapa, solo les dice que sigan la presencia. Ahí donde la presencia de Dios, el Espíritu de Dios lo llevaba, hacia ahí van a ir. Entonces esa es una idea equivocada que nos hacemos acerca de la voluntad de Dios, que nos va a dar algo por escrito para que lo sigamos al pie de la letra. Solo vamos a seguir la presencia de Dios. Así se llama nuestra campaña, 11 años amando su presencia. Entonces, ¿qué es lo que debo saber? Tengo la presencia de Dios en mí. Si tengo a Cristo en mi corazón, entonces el Espíritu de Dios está dentro de mí. El Espíritu Santo mora en mí. Entonces puedo seguir, puedo dejarme guiar por el Espíritu de Dios. Tengo su Santo Espíritu, tengo su presencia. Ahora la pregunta es si me dejo guiar por esa presencia. ¿Me dejo guiar por el Espíritu? Esa es la pregunta que debemos hacer.
Cuando el Espíritu me está guiando, me dejo guiar por la palabra de Dios, me dejo guiar por el Espíritu Santo. Entonces el tabernáculo era una representación de Jesús. Era una representación de Jesús. Entonces para el cristiano Jesús es el tabernáculo. Porque dice la Biblia que el Espíritu de Dios estaba en él. Y ahora Él nos ha dejado su Espíritu Santo. Ahora Él nos ha dejado su presencia. Él ha dejado su Espíritu en nosotros. Entonces, ¿cómo reconozco la voluntad de Dios? No va a ser por medio de un mapa, va a ser por medio de la presencia de Dios en mi vida, por medio de la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Bien, número 2. Si sigo la voluntad de Dios me va a ir mal. Esa es alguna idea que a veces nos formamos. Si sigo la voluntad de Dios me va a ir mal. Me va a ir mal. Recuerdo de que algo que se me quedó grabado en un sermón que escuché hace años era de que todos los pastores tenían que pasar, decía el pastor allá en la iglesia, que todos los pastores cuando están estudiando teología, todos los estudiantes de teología, decía, tienen que pasar por la materia de la acabazón, decía, por la materia de la necesidad. Todos los estudiantes tienen que cursarla, decía. De eso se me quedó grabado y era un temor que yo tenía cuando comencé a estudiar teología. Me va a ir mal, me van a dar garrotazos cuando empiece a estudiar teología. Entonces esa es una idea errónea que nos hacemos de que nos va a ir mal cuando sigamos la voluntad de Dios. Que nos va a ir mal cuando sigamos la voluntad de Dios. Entonces yo me acuerdo que le decía en oración al Señor cuando comencé a estudiar teología: Señor, por favor, acordate que siempre fui un gran acabado, siempre fui un gran acabado, siempre viví de fiado, siempre viví prestando pisto. Por favor, ahora que estoy estudiando teología, no me vayas a hacer pasar, por favor, otra vez por la necesidad, ¿verdad? Esa era una oración que yo le hacía, porque tenía esa idea en mi mente, ¿verdad? De que si estudiaba teología me iba a ir mal, me iban a dar cinchazos, ¿verdad? Entonces no siempre es así, ¿verdad? Es cierto, ¿verdad? No siempre todo va a ser fácil, pero tampoco es de que solo vamos a recibir, ¿verdad? Que solo vamos a recibir garrotazos, ¿verdad? No es cierto. Dios llevó a Israel por el desierto, pero en el desierto le mostró a Israel su misericordia y su poder, ¿verdad? Pasaron por el desierto, pasaron por la necesidad de agua y de comida, pero Dios les proveyó. Entonces Dios va a proveer, ¿verdad? Dios llevó ahí a Israel por el desierto, pero Dios también les proveyó en el desierto. Entonces Israel, el pueblo de Israel, ¿verdad? Es una imagen de lo que ahora es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, ¿verdad? Ahora es el pueblo de Dios. Entonces todo lo que vemos ahí en el Antiguo Testamento que se refiere a Israel es una imagen de lo que ahora es la iglesia de Cristo. Es lo que ahora representa la iglesia de Cristo. Bien, veamos una tercera idea equivocada. Es lo que están esperando, una manifestación extraordinaria. Como decía el pastor el viernes en su predicación, están esperando una teofanía. Una teofanía es que se les aparezca así algo extraordinario y les hable y escuchen ahí algo extravagante, ¿verdad? Y eso para represente, ¿verdad? La presencia de Dios. Entonces hay personas que están esperando ese tipo de manifestaciones, alguna manifestación extraordinaria. Dice la Biblia que está un día el profeta Elías en una cueva, está escondido porque lo andan persiguiendo para matarlo, y él está escondido en una cueva y está deprimido porque lo andan persiguiendo. Entonces Dios le habla y le dice: mira, ponete ahí en la puerta de la cueva, vas a ver lo que va a pasar. Y de repente dice de que viene un viento recio, un viento fuerte que quebraba las piedras, dice, pero ahí no, en ese viento no estaba Jehová, dice la palabra de Dios. Después dice que viene un terremoto fuerte, dice, pero Dios no estaba en el terremoto. Dice. Después dice que se aparece un fuego, dice, pero Dios no estaba en el fuego. Y por último dice que un silbido suave, dice, y apacible, y ahí en ese silbido suave y apacible estaba Dios. Ahí en esa tranquilidad, en esa paz, ahí estaba Dios. Entonces a veces queremos buscar la presencia de Dios en algo extraordinario, pero no es así, ¿verdad? El Señor Jesús nos enseñó, dice,
¿Querés escuchar la voz de Dios? Encerrate en tu cuarto, ora y ahí se te va a decir lo que tenés que hacer, ¿verdad? En oración, en nuestro devocional diario. La pregunta es, ¿tenemos un devocional diario? ¿Tenemos un momento de oración a solas con Dios? ¿Tenemos un momento donde platicamos con Dios? Y después de platicar y exponerle nuestros mayores, ¿verdad? Inquietudes que tenemos un momento donde nos dejamos que escuchar la voz de Dios. Tenemos ese momento. O solo es de que hablamos, Señor, te pido, Señor, esto, Señor, lo otro, y ahí, amén, gracias, y ahí terminó todo. O tenemos un momento entre tranquilidad donde oramos al Señor y después esperamos la respuesta del Señor. ¿Tenemos ese momento a solas con Dios? Esa es la pregunta. Bien, cuarta idea equivocada acerca de la voluntad de Dios. La idea de que ya perdí mi oportunidad, de que pasó mi oportunidad. Los que creen que cuando eran jóvenes tuvieron esa oportunidad, pero ahora que ya somos mayores perdimos la oportunidad. Eso no es cierto. Dios tiene un plan para nosotros en cada etapa de nuestra vida. No importa en qué etapa de la vida estemos, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. No importa en qué etapa de la vida estemos pasando ahorita. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y esto porque creemos de que es en nuestra juventud cuando Dios nos va a hacer el llamado. Pero mire, a Moisés lo llamaron cuando tenía 80 años. 80 años tenía cuando recibió el llamado de Dios para ir a libertar al pueblo de Israel. Josué sucede ahí a Moisés, lo sucede ahí en el mando cuando también tiene 80 años. 80 años tenía Josué cuando se hace cargo del pueblo de Israel. No fue cuando estaba así potillo, cuando era un jovencito. Entonces, no es cierto de que ya pasó nuestra oportunidad y que ya la voluntad de Dios en mi vida no se va a cumplir. No es cierto. La voluntad de Dios en nuestra vida se va a cumplir. En cada etapa de nuestra vida tenemos la oportunidad. No importa en qué etapa estemos. No importa en qué etapa estemos. Bien, acabamos de ver 4 ideas equivocadas acerca de reconocer la voluntad de Dios. Ahora veamos algunos principios bíblicos. Vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 9. Libro de los Hechos, capítulo 9. Acompáñeme ahí en su Biblia. En el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Hechos capítulo 9. Leamos ahí el 5 y el 6, versículos 5 y 6. Hechos capítulo 9, versículos 5 y 6. Amén. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra de Dios. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En el 6, él temblando y temeroso dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer bien. En primer lugar, Dios promete guiarnos. Eso es lo que encontramos ahí. Dios promete una guía. Usted me puede decir, mire, pero lo que estábamos leyendo ahí de Pablo, eso no aplica para mí. Si usted está pensando así o estaba a punto de pensar así, vaya conmigo ahora a Efesios, ahí más adelante, Efesios capítulo 2, versículo 10, y vea lo que dice, ahí más adelantito. Efesios capítulo 2, versículo 10. Después de Gálatas está Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 10. ¿Lo tenemos? Efesios 2:10 dice así, mire, se lo leo. Porque somos hechura suya, dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y vea lo que dice ahí, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuándo dice ahí que Dios preparó estas obras? De antemano, dice.
O sea, que Dios nos conoce y sabe lo que tiene para nosotros de antemano. De antemano. Entonces Dios promete una guía para cada uno de nosotros. Ahí dice que de antemano ya conocía a Él, dice. Ya tenía algo para cada uno de nosotros. Primero dice que somos hechuras suyas. O sea, somos creados en Cristo. Quiere decir que tenemos la salvación, somos salvos. Cuando recibimos a Cristo, obtuvimos la salvación. Y después dice que ya preparó de antemano lo que tiene para cada uno de nosotros. Y le voy a leer lo que dice el Salmo 32. Dice así: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. O sea, Él conoce a cada uno de nosotros. Él nos conoce a cada uno de nosotros. Y Él ha prometido que nos va a guiar. Él ha prometido que nos va a guiar. Entonces, Él está pendiente de nosotros y va a llegar un momento, como dice aquí, como dice el Salmo, que sobre ti fijaré mis ojos. Va a llegar un momento que vamos a comprender cuál es la voluntad de Dios de tal manera, así como cuando la mamá está corrigiendo al hijo desde lejos, ¿verdad? Que solo le hace una señal y el niño comprende. Solo le hace una señal, a veces solo le hace una mirada y el niño comprende que lo van a castigar. Va a llegar un momento en que vamos a tener esa comunión con Dios, en que vamos a entender lo que Él nos está diciendo. Con cualquier cosita pequeña que suceda en nuestra vida, vamos a entender que Dios nos está hablando, que Dios está tratando con cada uno de nosotros. Va a llegar ese momento. Solo debemos dejarnos guiar, nada más. Va a llegar ese momento cuando, así como la mamá o el papá corrigen al hijo solo con una mirada, así va a llegar ese momento cuando entendamos que la mirada de Dios está sobre nosotros y vamos a comprender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces va a llegar ese momento. Ahí lo dice la palabra de Dios. Va a llegar ese momento cuando vamos a entender que nos está diciendo: esto no lo debes hacer. O esto que estás haciendo sí está bien. Va a llegar ese momento cuando usted comprenda la voluntad de Dios en su vida. Entonces Dios promete guiarnos, esa es su voluntad. Bien, antes de continuar con el número 2, vamos a explicar algo sobre la voluntad de Dios. Hay 3 cosas que debemos saber sobre la voluntad de Dios. Primero, que está la voluntad soberana de Dios. La voluntad soberana de Dios es aquello que se va a hacer, querramos o no querramos. Es aquello que Dios va a ejecutar, querramos o no querramos. Lo creamos o no lo creamos. Esa es la voluntad soberana de Dios. Hay ciertas cosas que van a suceder, querramos o no lo querramos. Esa es la voluntad soberana de Dios. Esa es la voluntad soberana de Dios. Ahora bien, está la voluntad general de Dios. Eso dice la palabra de Dios, de que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero Dios le ha dado libre albedrío al ser humano. Dios le ha dado libre albedrío al ser humano. Dice la palabra de Dios ahí que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero no todos van a arrepentirse. No todos van a venir a los pies de Cristo. Lo vemos cuando salimos a evangelizar. ¿No es cierto que hay personas que por más que uno les presente ahí con la Biblia, la palabra de Dios, ellos dicen: no quiero aceptar a Cristo? Por más que les leamos ahí la Biblia o les leamos el tratado, ellos voluntariamente dicen: no quiero aceptar a Cristo. Es el libre albedrío. Pero la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Cuando Israel está ahí con Moisés a punto de entrar a la tierra prometida, Moisés les lee el último libro y les da la última indicación y les dice: he aquí pongo entre ustedes la muerte y la vida. Así les dice en Deuteronomio capítulo 30. He puesto ante ustedes la bendición y la maldición, la muerte y la vida. Escojan. Esa es la voluntad general de Dios. Nos ha dado libre albedrío. Libre albedrío. Y está la voluntad individual de Dios, que es la voluntad para cada uno de nosotros. Es la voluntad para cada uno de nosotros, es la voluntad individual, la voluntad personal, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros individualmente. Así como decía el Salmo: fijaré sobre ti mis ojos. Así como decía el Salmo, es la voluntad individual de Dios para mí. Bien, sigamos con el número 2, segundo principio.
Con la guía de Dios viene una provisión. O sea, Dios no nos va a dejar solos, no nos va a dejar desamparados. Con la guía de Dios viene una provisión. Dios nos va a preparar. No nos va a mandar desarmados a la pelea. Dios nos va a mandar a cumplir su voluntad. Nos va a dar las herramientas para cumplir esa voluntad. Entonces la pregunta es, ¿estoy dispuesto a seguir la voluntad de Dios? ¿Tengo la disposición para seguir la voluntad de Dios? ¿Estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo es eso? Bien, imagínense de que usted quiere que le construyan una casa y le dice al constructor, mire, la quiero así y así y así. Y el constructor se la deja como usted le dijo. La quiero así, de 2 plantas, la escalera me la deja de este lado. Aunque esté mal, pero yo ahí la quiero. El constructor se la deja así. Ve que a la par donde yo vivo hay una casa que la hicieron mal. Pero la señora sí le dijo al señor que se le hiciera y así se la hizo. Se la hizo mal. Entonces, sucede que a veces nosotros le damos las indicaciones de Dios de lo que queremos para nuestra vida. No nos dejamos guiar. No nos dejamos guiar, no tenemos esa disposición. Nosotros le decimos a Dios, Señor, yo quiero estudiar esto, quiero hacer lo otro, quiero comprar una casa aquí, quiero comprar una casa allá. Y no le preguntamos a Dios si esa es su voluntad. Así como le damos indicaciones al constructor, a veces nosotros así le estamos dando indicaciones a Dios de lo que queremos para nuestra vida. Entonces vamos a tener la disposición para seguir la voluntad de Dios. Vamos a tener esa disposición. Tendremos la mansedumbre para seguir la voluntad de Dios. Comenzamos diciendo que Pablo era un judío orgulloso. Cuando leímos ahí el llamamiento de Pablo era un judío orgulloso de su nacionalidad. Él estaba orgulloso de que era judío, fariseo. Él lo explica ahí en sus relatos. Él estaba orgulloso de lo que era. Y en ese momento, cuando el Señor se le aparece, ahí se le acabó el orgullo. Entonces vamos a tener la mansedumbre de seguir la voluntad de Dios. Vamos a tener la disposición y la mansedumbre. Cuando cae ahí frente al Señor Jesucristo, queda ciego y es llevado de la mano, dice ahí la Biblia, que lo llevan de la mano, lo entran a la ciudad. Ya no iba con arrogancia. Ya no iba con prepotencia, con el pensamiento de acabar con el cristiano que se le pusiera enfrente. No, ya es de otra manera. Ya no iba con arrogancia. Le dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Le dice, ¿qué quieres que haga? Le dice, ya con mansedumbre. Entonces, eso es lo que debemos preguntarnos. Si estamos preparados, si tenemos la disposición, si tenemos la mansedumbre, si tenemos la sumisión para seguir la voluntad de Dios. Entonces Dios le va a mostrar cuál es la voluntad para su vida. Si usted tiene la disposición, la mansedumbre, la sumisión para el servicio, entonces Dios le va a mostrar cuál es la voluntad para su vida. Y junto con eso va a venir la provisión. Junto con eso va a venir la provisión. Bien, y por último, en tercer lugar, somos guiados de una manera práctica. Somos guiados de una manera práctica. A veces por medio de un milagro en nuestra vida. Usted sabe que nuestra iglesia se caracteriza porque damos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces a veces con esos testimonios que damos, estamos dando testimonio de lo que Dios ha hecho, del milagro que Dios ha hecho en mi vida. Entonces a veces con esas cosas que suceden en nuestra vida, Dios nos está revelando cuál es la voluntad para nosotros. Entonces Dios nos está revelando de esa manera. Dios nos proveyó de un empleo, Dios nos proveyó de ¿qué? De una visa, Dios nos proveyó de una casa, Dios me sanó de una enfermedad. Entonces a veces con esas cosas que suceden en nuestra vida nos está revelando la voluntad para nosotros. Dios puede hablarnos por medio de ese milagro. También somos guiados por medio de la palabra del Señor. El Señor Jesús le dice a Pablo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Le habla claramente, yo soy Jesús a quien tú andas persiguiendo, le dice, cuando cae ahí al suelo. Yo soy el verbo en persona, la palabra de Dios en persona, personificada ahí en Jesús le estaba hablando.
Entonces, por medio de su palabra también Él nos revela su voluntad. Cuando leemos nuestra Biblia en nuestra casa, cuando abrimos nuestras Biblias aquí en nuestra iglesia, nos estamos dejando guiar por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice cuál es la voluntad también para nosotros. Recuerdo que tenía como 6 meses de estar en la iglesia cuando el pastor predicó allá en la iglesia central un sermón donde explicaba los 3 tipos de llamados que hay. Dice que hay el llamado, el jalado y el metido. Y yo ahí estaba en ese culto ese día. Pero no lo entendí. Pero como 3 meses más tarde estaba otra vez en un culto de estudio bíblico. Cuando él volvió esa vez dijo, esta noche tenemos graduación de pastores. Y yo vi para un lado, vi para el otro porque creí que me había equivocado. Pero no, en ese tiempo así eran las graduaciones de pastores. Él las hacía en el culto normal. Entonces ahí volvió a explicar los 3 tipos de llamado, el jalado y el metido. Entonces yo dije, bueno, llamado creo que no tengo, jalado no creo tampoco que sea, pero metido sí soy. Entonces, Señor, yo voy a meterme a estudiar teología, ¿verdad? Voy a estudiar teología, ¿verdad? Entonces hice ese compromiso, me dejé guiar esa vez por la palabra de Dios. En 2 oportunidades lo escuché, ¿verdad? Ese sermón. Una vez en un estudio bíblico y la siguiente vez en esa graduación de pastores. Entonces, ahí en esa vez sentí el llamado. Y yo dije en mi mente que era metido, pero muchos años después el pastor volvió a explicar ese mismo sermón y dijo que no hay metidos, todos son llamados. Si usted siente eso en su corazón, que quiere aprender más de la palabra de Dios, ese es el llamado. Entonces, por muchos años yo creí que era metido, pero no, él volvió a explicar muchos años después ese mismo sermón y él explicó que no hay metidos, todos son llamados. Si usted siente en su corazón ese deseo de querer aprender más de la palabra, usted ya recibió el llamado. Si usted se acercó a preguntarle a alguien cómo es eso de estudiar teología, ahí recibió el llamado. Recuerdo un amigo de trabajo que se acercó a preguntarme, hey, ¿cómo es eso de estudiar teología? Ahí recibió el llamado. Y yo le dije, hey, acabas de sentir el llamado. Y él no creyó. Él no creyó. Y ahorita está estudiando teología. Después de que le fue mal por no seguir la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero ahora ya está estudiando teología, comprendió. Y yo le dije esa vez, ya recibiste el llamado. Ese momento que se acercó a preguntarme cómo es eso de estudiar teología, allí en ese momento estaba recibiendo el llamado. Cuando tiene esa duda, esa inquietud en su corazón, ahí está recibiendo el llamado. Cuando usted se acerca, ¿cómo es eso de servir en Torre Fuerte? Ahí está recibiendo el llamado a servir. Cuando usted se acerca a preguntar cómo es eso de las comunicaciones, yo quiero servir, pero ¿cómo es? Solo quiero saber cómo es. Ahí ya recibió el llamado a servir. Ya recibió el llamado al servicio. Entonces, dejémonos guiar por la palabra de Dios. Podemos estar seguros que Dios nos habla por medio de su palabra. Quizás Dios ya le ha hablado a través de alguna predicación. Solo déjese guiar. También somos guiados por personas de Dios. Por personas de Dios. Dijimos que la guía de Dios, ¿verdad? Es de 3 maneras. Uno, a través de un milagro que Dios haya hecho en nuestra vida. Por medio de la palabra de Dios y también por medio de hombres de Dios. Ahí en el libro de los Hechos, donde estábamos leyendo la historia de Pablo, le voy a seguir leyendo del 10 al 12, dice así, mire. Había un cierto discípulo en Damasco llamado Ananías, y el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él está orando, y en visión ha visto a un hombre llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Esto está en Hechos 9, del 10 al 12. Entonces quizás Dios nos haya hablado por medio de un hombre de Dios, de algún hermano o hermana de Dios. Entonces debemos de tener disposición y mansedumbre para dejarnos guiar. No menospreciemos a ningún hermano que nos hable la palabra de Dios.
a veces nos encasillamos en que queremos escuchar solo a una persona. Nos encasillamos en eso. Por muchos años yo me acuerdo que estaba encasillado, que si no escuchaba una predicación del pastor allá fundador, entonces yo no quería escuchar otra predicación. Nos encasillamos en eso. A mí me sucedió, y yo sé que quizás a usted también le ha sucedido. De una noche me acuerdo que yo estaba orando allá en el trabajo. Siempre he trabajado de noche, entonces estaba orando en mi trabajo y me puse los audífonos. Quería escuchar si Dios me hablaba a través de una predicación. Después pusieron una predicación del pastor y no sentí que me hablara ahí. Después vino la predicación de un pastor que no conocía. Entonces yo dije, ay, no creo que Dios me hable a través de esta predicación. Pero en todo el sermón, el pastor ese que estaba predicando, que no era el pastor fundador, estuvo repitiendo: lo que querés hacer mañana, no lo hagas. Y yo no ponía atención. Pero todo el sermón estuvo repitiendo lo mismo: lo que querés hacer mañana, no lo hagas. Entonces yo estaba orando por eso, por lo que iba a ir a hacer el siguiente día. Y el pastor decía ahí en esa predicación. Pero como yo me había encasillado en que solo quería escuchar las predicaciones del pastor fundador, el siguiente día fui a hacer lo que tenía que hacer y me fue mal. Entonces me acordé de la predicación del pastor que decía: lo que vas a hacer mañana, no lo hagas. Entonces a veces no nos dejamos guiar por algún hermano que predica, por algún varón de Dios que está hablando la palabra de Dios, porque a veces nos encasillamos que queremos escuchar solo a un pastor, solo a algún determinado pastor. Pero imagínense qué tal si Pablo se hubiera encasillado y hubiera dicho: no, si no viene Pedro aquí a ponerme las manos, yo no quiero que venga Ananías. Ahí dice que el Señor Jesús mandó a Ananías, dice ahí en eso que le leí, en esos versículos que leí. Él mandó a Ananías, andaba a imponerle manos a Pablo para que recobre la vista. Pero qué tal si Pablo hubiera puesto: no, yo quiero que venga aquí un apóstol de los que vieron al Señor Jesús, uno de ellos que venga. Si se pone así, hubiera seguido ciego toda su vida. Pero no, escuchó la voz de Dios, llegó a Ananías, le impuso manos y recobró la vista. Entonces ahora, ¿verdad, hermanos? Terminamos donde comenzamos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Se llama Jesús. Jesús es lo único que necesitamos en nuestra vida. Es lo único que necesitamos saber para conocer la voluntad de Dios en mi vida. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar en esta tarde. Gloria a Dios, gloria al Señor, gloria al Padre. Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque hasta aquí has estado con nosotros, porque hasta aquí nos has revelado tu voluntad, Padre Santo. El predicador ha terminado su mensaje. Si aún usted no ha recibido al Señor en su corazón, le invitamos a que pueda invocarle de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén.